Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real. Hoy vamos a estar mirando el segundo capítulo del libro de Nahum. Si abren sus Biblias conmigo, el libro de Nahum en el Antiguo Testamento. Se anuncia en el capítulo 1 la caída de Nínive, la declaración de su destrucción. Capítulo 2, ahora vamos a ver la descripción. Capítulo 2, versículo 1. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Verso 3. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Verso 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha y se apresurarán en su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead la plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está en el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Verso 11. ¿Qué es la de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros, de los leones donde se recogía el león y las leonas y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Próximamente veremos el capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Hermanos, acordémonos de que nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. De algo podemos estar seguros, que de Dios nadie se burla. De algo podemos estar seguros, que si andas mal, vas a terminar peor. El llamado es al arrepentimiento y al reconocimiento de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y es que nos arrepintamos. Veamos estos 13 versículos, por favor, y den lugar a marcarlos. Del versículo 1 al 8 leemos de los golpes y del verso 9 al 13 de los saqueos. Los golpes de destrucción y los saqueos de todo aquello que quedara allí de algún valor sería removido. Verso 1 dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Se acuerdan la referencia que les hice en comparación del profeta Nahum y el profeta Jeremías? Decíamos, el profeta Jeremías, ¿con qué? Con el arpa melodiosa, melancólica, declarando a su pueblo que si no se arrepentían caería juicio sobre ellos. Pero luego Nahum con el martillo en la mano, al igual que Sofonías.
Vemos nosotros que el martillo del cual Sofonías hablara ha venido por encima de ellos. ¿Saben ustedes que Isaías profetizó lo mismo años anteriores también? O sea que Dios articula a todos sus profetas para ir específicamente a desarrollar en sí lo que es el desenvolvimiento de su plan. Cuando Dios se refería a ellos como el instrumento en su mano usado para disciplina a su pueblo de Israel, se pregunta uno, ¿y por qué prosperan tanto las naciones ajenas de Dios? Y es para que tú escarmientes y veas y reconozcas. ¿Por qué es que estos injustos están abusando de los cristianos o de los que son del pueblo de Dios? Para que escarmentamos. Dios los usa como instrumentos de castigo. ¿Por qué será que tienes un jefe tan malo, tan déspota, tan duro? Bueno, eres cristiano y quizás necesitas a alguien así de fuerte, ¿no? Una persona dice, ¿por qué mi esposa será así? Es que la necesitabas, pues Dios sabe, ¿verdad? O los hijos, es que Dios está usando a todas estas particularidades de cosas para que tú des lugar a escarmentar. Y Dios se refería a ellos como el instrumento en su mano usado para disciplinar a su pueblo de Israel. Y para ellos dieron lugar a ser instrumentos de Dios, pero luego aquel que se enorgullece en simplemente haber destruido al pueblo de Dios, vemos que viene para ellos la ruina total. Isaías, anoten capítulo 10, lo lean y se den por enterados de cómo Dios profetizó esto. Dios usó estas naciones como instrumentos para juicio de su pueblo y estas naciones se enorgullecieron. Dijeron, mira, ni aún los hebreos pueden, y estamos nosotros señoreando sobre ellos. Jesús dijo en Mateo 7:2, sobre la medida que se usa, asimismo el hacer juicio, nosotros también nos llevará a que recibamos juicio. Con la misma medida con que juzgas a unos, otros también te juzgarán a ti. Por lo tanto, sé misericordioso, hermanos. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos? Porque sabemos que al misericordioso se le dará misericordia. Pero si tú quieres ser muy duro con todo el mundo, somos muy rígidos a veces en nuestra manera de ver las cosas, de castigar a alguien. Piensa también en el castigo del cual tú merecerías. Hay una lección en la vida de todos nosotros. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Sé contemplativo, ten paciencia, sé amoroso, sé perdonador. Es una lección para la vida de todos nosotros. Lo que hacemos a otros nos sucederá a nosotros también. Fíjate por un momento qué es lo que tú has hecho a otros. Y entonces, ¿por qué esperas algo diferente que otros hagan contigo? Has sido generoso con la gente y ahora que reclamas porque otros no son generosos contigo. Has sido tú muy inamigable con los demás y ahora tú te enojas porque dices no tengo amigos, nadie quiere ser mi amigo. Veamos que el martillo vendrá de los medos y los babilónicos porque son instrumentos, dice Dios, de mi justicia, dice el Señor. Dios va a usar a quien quiera, cuando Él quiera y en la forma que Él quiera. ¿Cuántos lo afirman y dicen amén? Si no te pongas tú a conjeturar que Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Este no es asunto tuyo, Él es Dios y tú no eres. Versículo 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Hay extropiado al pueblo de Dios. Hay variadas situaciones que han llevado a que quede vacío, queden vacías las ramas. Y ahora es el tiempo de ser extropiado y vaciado. En otras palabras, este instrumento ya fue usado, ahora ese instrumento será desechado. Así dijo el Señor referente a Nínive. Ahora iba a caer el juicio sobre Nínive. Versículos 3 y 4. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas. El día que se prepare temblarán las hayas. Versículo 4, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodearán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Hay quienes dicen que se pudiera ciertamente referir a la era de las autopistas y los automóviles, algo interesante, pero no para que se dé lugar a estarse especulando de esa manera. Lo importante aquí es ver que sí es una profecía segura en cuanto a lo que ha de suceder, que Dios ha de haber destruido estas ciudades y por lo tanto las profecías del Señor son verdaderas. Versículos 5 y 6 dice, se acordará Él de sus valientes, se atropellarán en su marcha,
se apresurarán a su muro y la defensa se prepara. Cuando los muros caían, ¿se acuerdan por qué se cayeron los muros? ¿Cuántos se acuerdan? Era una ciudad bien fortificada, con unos muros impenetrables, completamente resguardados de alimento y de todo lo necesario para poder permanecer allí por mucho tiempo. Nadie podía invadirles porque no había manera de cómo entrar, ni podían rodearles porque no necesitaban salir para buscar lo que era necesario para sobrevivir. Todo lo tenían allí, pero Dios en su momento dado permitió que nubes se acercaran y lluvias cayeran, y por lo tanto la lluvia se inundara y los cimientos de esta gran ciudad comenzaran a caerse, y por lo tanto los muros cayeron. Y el rey asirio se escondió en su palacio, creyendo que allí se protegería. Su palacio solamente era 600 pies de largo por 650 de ancho. Me imagino yo rodeado y protegido de todas las cosas que se puede imaginar. 80 cuartos tenía él. Y estaba él rodeado de su armamento privado, con sus escudos y con sus lanzas, caballos y carruajes que cubrían 18 acres a la circunferencia. Pero ¿sabe una cosa? Eventualmente fue evidente que ni su palacio ni su armamento podía salvarlo. Cuando llega el juicio de Dios es inevitable. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué es lo que hizo este rey? Cometió suicidio. Y no solamente cometió suicidio, pero encendió en fuego vivo y quemó su propio palacio, él estando dentro de él. El versículo 7 dice: y la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Se ponen a pensar acerca de lo que habrá sido el caso de ella, pero no lo sabemos. Probablemente era: tú te quieres matar, pero yo no. ¿Cuántos saben que las esposas no se sujetan al marido cuando le dice: suicídate conmigo? Por lo tanto, no se hace mención histórica de ella, la reina de Nínive, pero se asume que ella escapó y fue llevada cautiva con el resto. Ahora, notemos que en el versículo 5 y 6, cuando los muros caen, el rey asirio se va y se esconde en el palacio, vemos nosotros que su armamento privado de escudos y lanzas, pero asimismo había lo que eran cuartos llenos de oro y de plata. Imagínense toda la riqueza que él pudo acumular para él. Y por lo tanto vemos que todo eso fue saqueado. Los medos y los babilonios fueron y saquearon y se llevaron todas esas cosas. Hermano, no te olvides, el día que tú mueras, todo se va a quedar y alguien más se va a beneficiar de ello. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Así que por lo tanto no se lo quieran guardar. Denlo a Dios, repártanlo bien para una buena administración, para un buen uso y sobre todo para un extendimiento de lo que es un legado digno, y asimismo lo que es dar a Dios lo que de Dios hemos recibido. Versículo 8 dice: fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen: deteneos, pero ninguno mira. Ahora, ¿ustedes vieron algunos de los videos cuando existe este pánico entre la gente y se desesperan? Puede ser cuando el sismo que ocurre y la gente sale toda atropellándose hacia la puerta, uno se cae, otro le pisa por encima y ahí nadie tiene que... Aquí dice: sálvese quien pueda, y cada uno corre y cada uno trata de salvarse a sí mismo. El pánico es tal que completamente captura tu mente y te bloquea tu pensamiento. No piensas en los niños o en las damas. Cada hombre corre por su propia salvación personal. El pánico se apoderó de la ciudad de Nínive al ver que el palacio del rey estaba encendido, que su rey había muerto. Póngase a pensar acerca de esto, diciendo: ya no hay esperanzas. Su palacio había quedado en cenizas. El enemigo había ciertamente sido vencido. Es una gran ilustración aquí. Versículo 9 dice: saquead la plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Aquello por lo cual tú hoy te desvives, trabajando, matando tu salud, esforzándote por lograr más, y al final todo eso ¿para qué? Para alguien más. ¿Todo eso para qué? Para que no lo puedas disfrutar más. Por lo tanto, lo que tengas, úsalo, administralo y asimismo bendice a los que Dios pone a tu alrededor. Versículo 9, luego de atacar y la ciudad de Nínive y los medos persas con sus tropas entraron y saquearon, se llevaron todas las cosas que fueran de valor allí.
Versículo 10 dice, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, porque se habían rebelado contra Dios. Y quiero que repitan esta palabra. ¿Sabían qué? Otra vez, ¿sabían qué? Y es algo que debe de hacernos pensar. Si en algún momento yo me he rebelado contra Dios, si en algún momento tú te has rebelado contra Dios, yo ya no esto, yo, estás rebelado contra Dios. Acuérdate que tú no saldrás de esto impune, Dios te va a castigar. Y su juicio va a venir, porque se habían rebelado contra Dios y las rodillas de los de Nínive estaban temblorosas. Cuando hay miedo, ¡ay que me voy a morir! ¡Ay que la lluvia! ¡Ay que el terremoto! ¡Ay que esto! ¡Ay que lo otro! Esa persona necesita tener su entrega en la fe en Dios. Cuando no creemos en Dios, estamos en contra de Dios, porque no estamos creyéndole a Dios. Yo sé que pueden haber situaciones variantes entre uno y otro, cuando una persona es anciana y tiene miedo de estar sola, no puede dormir en la noche, una persona que está sufriendo estrago por asunto de inmigración y que de repente hay peligros o temores de ser removido o separado de su familia o deportado y muchas cosas que pueden ocurrir. Una salud que está quebrantada, de repente piensan que es un tumor, quizá no sea benigno, quizá sea maligno, quizás sea un tumor que puede ser curado con tratamiento, quizás el tumor ya está muy avanzado, no se puede hacer nada. Y todas estas clases de cosas es normal, humanamente hablando, que cause pánico y temor y desesperación. Pero ¿qué vamos a hacer? Digan todos conmigo la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Digan todos cuál es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? En momento de pánico y desesperación, ¿a dónde corres? ¿A dónde vas? ¿A quién pides auxilio? ¿A quién pides socorro? Él dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero pensemos, si nos hemos rebelado contra Dios, porque en vez de confiar en Él, confiamos en el hombre. Si en vez de confiar en Dios, confiamos en las noticias que se oyen todas torcidas, chuecas y mentirosas en muchas instancias. Si las rodillas te tiemblan, es necesario que entonces las dobles en reverencia a Dios. Me están temblando las rodillas, pues dóblalas y arrodíllate y humíllate delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Las rodillas de Nínive estaban temblando, así también nosotros cuando nos rebelamos contra Dios sabemos de que no podemos salir con las nuestras y que el juicio del Señor va a venir. Vamos a sufrir los estragos, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero en vez de que tengamos temor, si somos cristianos, que amamos a Dios y queremos reivindicarnos con Él, debemos de tomar la oportunidad para orar. Y orando pedir perdón. Y pidiendo perdón reconocer que el perdón está al alcance de nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. El Señor murió por nosotros los rebeldes pecadores al derramar la sangre carmesí en el monte del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Cordero de Dios, quien inmolado derramó su sangre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, dijo Jesús, el Cordero de Dios. Hay una salida, hay una oportunidad para que arrepentidos nos podamos allegar a Dios. Cuando te tiemblen las rodillas, dóblalas. Y recuerda el perdón de tus pecados al alcance de todos. Asimismo, la derrota de tu enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Las deudas? ¿Cuál es tu enemigo? ¿El cáncer? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Ese temor que te viene encima? Cualquiera sea tu enemigo, el Señor vencerá a nuestro enemigo. Hermanos queridos, recordemos el poder de la cruz, el poder del Evangelio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la vida, nos ha dado el perdón. Versículo 10 dice entonces, lean por favor, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Vemos aquí con un apetito ciertamente insaciable, lo que quiere dar lugar a el rey de Asiria, habiendo sido el rey de la jungla en tiempo pasado, devorando a todos en su alrededor para abstenerse, para abastecerse él mismo. Y vemos que llega a su fin. El egoísmo, la avaricia, la codicia te lleva a tu propia perdición. Luego dice el versículo 11, ¿qué es de la guarida de los leones? Y de la majada de los cachorros, de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. Dice aquí, el león
arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Ahí está la descripción de aquel rey de la jungla, el rey de Asirio. Y miren su final. Palabras de terror en el versículo 13. Dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Ya esto terminó aquí. Imagínense cuando de repente escucha la noticia que el doctor dice, no hay nada más que podamos hacer por usted. Tiene una enfermedad incurable, usted está desahuciado por los médicos, no hay nada que podamos hacer. Imagínense. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué le viene al pensamiento? O de repente usted está completamente en la calle, no tiene ni un centavo en su nombre. Su cuenta bancaria está en cero y la propiedad donde está tiene que salirse porque ya hay otro dueño y usted está allí sin poder responder ante tal noticia que lo deja prácticamente sin palabras. Palabras de terror. Que tu hija quedó embarazada siendo una niña. Palabras de terror. Que tu hijo es un drogadicto, palabras de temor, de escuchar de un abuso sexual o de un ultrajo de algún tipo, palabras de terror. Piensen en cuáles palabras pudieran causarte a ti esos sentimientos de gran terror. Pero más que ello todavía, pensar que lo que suceda o lo que haya sucedido, Dios lo quiere usar para que te arrepientas y te tornes a Dios, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, ni nadie se puede haber ido tan lejos donde el Señor no los puede alcanzar. Dice el Señor, mis oídos no se han agravado para no oír tus oraciones, ni mis brazos se han acortado para no alcanzarte y salvarte. He aquí tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pensemos en esas palabras dirigidas a tus amigos y familiares que tú sabes que aún no conocen al Señor. Pensemos ahora en aquellos que han rechazado la palabra de Dios, abrazando una religión fría, tenue, sin eficacia. Aquella religiosidad que muchos dan lugar a ostentarse al decir, yo tengo mi religión, pero es que una religión que no es válida, no tiene poder para limpiarle sus pecados o para cambiarle su carácter, su egoísmo, su forma de ser tan deplorable. Piensan que estarán celebrando, tomando, fumando, bailando, piensan que están teniendo fiesta, pero una cosa es simplemente que Dios está teniendo misericordia y paciencia de ellos, así como con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es grande en paciencia y misericordia? La misericordia del Señor es grande, su paciencia es grande. Si le van a aplaudir, apláudanle a aquel Dios de misericordia, hermanos. ¿Qué hubiera sido de mí si no fuera por el Señor? ¿Qué sería de mí si no hubiera conocido al Señor? Sería como un pájaro herido, cae en el suelo. Y hermanos queridos, es un mensaje para que nosotros nos podamos de verdad inclinar al Señor. Reconocer la paciencia. Señor, grande es tu paciencia para conmigo, para con nosotros. Y aún pronunciamos, Señor, el hecho de querer orar por nuestros amigos y familiares que aún no te conocen, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos, previniendo y demorando el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que muchos se arrepientan, que nadie se pierda, que todos sean salvos, pero el mensaje está en tus labios, el mensaje está en tu corazón. Será un juicio devastador y condenatorio el que ha de venir. Y la pregunta es, ¿y tú y yo qué hicimos? ¿Y tú y yo por qué tuvimos esa postura como que estamos los brazos cruzados? ¿Sí? La gente tiene el infierno. ¿Cuántas de esas personas que fueron acribilladas en aquel acto de masacre en Las Vegas hoy están en el infierno? ¿Cuántos? No sabemos, pero probablemente más de uno, ¿verdad? La condición de lo que se conoce ese ambiente, de ese lugar, del propósito por qué estaban allí, bebiendo, tomando, para celebrar fiesta, concierto. Y miren ustedes, ¿quién pensaría que un fin así? La pregunta es, ¿vamos a esperar hasta cuando están allí en la cama del lecho de su muerte para susurrarle al oído, acepta a Cristo, cuando tiene la oportunidad hoy, habiendo tenido antes, no hemos hecho lo que hemos podido hacer, por lo menos doblar rodillas, orar, interceder y clamar a Dios, pidiéndole por la salvación de nuestros seres queridos? Porque llegará el día, llegará ese día, y todos tendremos que responder aquel día. Hermano, no es un mensaje condenatorio para ti ni para mí. Somos cristianos, somos perdonados por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero un mensaje de convicción y de llamado y desafío, eso sí lo es.
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren el versículo 13. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti, dice Jehová. Dios dice que está Él en contra nuestro. ¿Por qué? Porque nos hemos rebelado contra Él. Jesucristo dijo, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? No hay término medio. Palabras de terror. El escucharle a Dios decir, estoy en contra tuyo. ¡Wow! La gente podrá decirlo. La religión postiza podrá decirlo. Pero por eso como cristianos decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está eso? Romanos 8:31. Anótelo. Romanos 8:31. Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y una vez más, para terminar, veamos en Romanos el capítulo 10, porque termino con esto, con un llamado a que todos nosotros hagamos conciencia de la necesidad de compartir del amor de Dios y compartir del mensaje de salvación y de no quedarnos con la boca cerrada ni con el corazón endurecido ante tal oportunidad que se nos brinda para hablar de Jesús y para hablar del mensaje de Dios. Vean por favor en Romanos capítulo 10, vean conmigo por favor, Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Están allí? Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, digan todos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocaren. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, digan todos, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Verso 16, hermanos, mas no todos obedecieron al Evangelio. Digan conmigo esta frase, verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso les decía al principio, es necesario orar, hermanos. ¿Lo repiten conmigo? ¿Es necesario qué? Porque la oración es sumamente crucial. Tú puedes estarles predicando a tu familia día y noche, por casa y por todo lugar, pero es solo Dios el que puede cambiar el corazón. ¿Pero por qué no oramos entonces? ¿Por qué decimos, no, yo ya oré? No es que no basta con decir ya oré, hay que estar orando. Y aunque nuestro argumento sea lógico, no, ellos ya saben. Ya le expliqué, ya le dije, aunque tu argumento sea lógico, aunque tu apelación sea ferviente, yo ya le he llorado con lágrimas vivas, hijo, arrepiéntete, esposa mía, arrepiéntete. ¿Cómo es posible que una esposa de un cristiano convertido recién le diga, yo te prefería borracho que ahora cristiano? ¿Cómo puede ser esto posible? Un corazón completamente negro en incredulidad y en fe en Dios. ¿Puede usted creer que esto es así? Hay mujeres que dicen al que se convirtió, que era borracho, yo te prefería borracho que ahora que seas cristiano, que estás leyendo la Biblia, estás leyendo la iglesia todo el tiempo. Tal cosa pudiera ser, hermanos, para que no nos sorprendamos de saber cómo es las tinieblas y la oscuridad con la cual el enemigo ciega los ojos y ciega el entendimiento. Por eso nuestras palabras, por mucha lógica o mucho fervor que tengan en la apelación, no lograrán el efecto que se necesita. Necesitamos solamente que el Espíritu Santo prepare el camino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?